En las intervenciones en psicoterapia normalmente empezamos por contar lo que nos sucede a nosotros y tratar de exponer cuál es nuestra situación personal en los ámbitos en los que parecen destacar como difíciles en esos momentos, ¿no? Desde el punto de vista del psicoterapeuta, nosotros intentamos averiguar cómo son las relaciones, qué tipo de relaciones mantienes, con cuánta gente, cuáles son esporádicas y circunstanciales, cuáles están, pues eso, motivadas por el tipo de vida que tienes y cuáles son elegidas y cuáles son prioritarias para ti y cuáles son dolorosas en el sentido de que se mantienen y no quisieras que se mantuvieran o han desaparecido y te gustaría que se mantuvieran. Y esos son dos elementos importantes dentro de la psicoterapia. Luego puedes elegir un modelo de terapeuta u otro modelo, ¿no? Hay modelos psicoanalíticos donde se trata de profundizar en las causas, etcétera, desde el punto de vista de la mente, ¿no? En teorías de la mente, etcétera. Luego hay modelos que son conductuales, radicales conductuales, radicales en el sentido no de ser extremos, sino en el sentido de ir a la raíz del conductismo, ¿no? En el sentido de conductismo radical. Y ellos van a contemplar o considerar que todos son conductas, desde tu pensamiento, tu emoción, lo que tú haces, que las conductas no tienen por qué ser observables y que en cualquier caso son conductas porque en ausencia de estímulo no se producen, ¿no? Y el estímulo puede ser interno o externo, pero sin su ausencia no se produciría. Entonces van a hacer un trabajo en el que procurarán que aprendas nuevas conductas, nuevas respuestas en realidad. Las conductas se dan en la interacción entre el organismo y el entorno. Entonces intentarán que aprendas habilidades, nuevas respuestas, nuevas maneras de estar para que la incentivación, el estímulo, ¿no? La recompensa en definitiva que obtienes o que se produce fruto del cambio sea lo suficientemente importante en magnitud y en presencia o en percepción por tu parte como para que te facilite el cambio, ¿no? Modificar tu conducta en definitiva a través del aprendizaje. Cualquier modelo terapéutico parte del hecho de que tú no te sientes bien y eres tú quien quiere cambiar. Y cualquier modelo terapéutico, sea directivo o sea no directivo, es decir, hay terapias que son no directivas en el sentido de que no te proponen cosas, sino que se formulan preguntas de alguna forma o interpretan tus respuestas sin añadir nada más, como en el caso del psicoanálisis, con su atención flotante y su captación de aquellos estímulos que puedan ser importantes para ti, la interpretación, el darle un sentido a lo que tú estás sintiendo, expresando en esos momentos, ¿no? Las terapias basadas en Carl Rogers son no directivas también. Muchas de las terapias humanistas son no directivas, otras sí que lo son, directivas. El conductismo es una terapia directiva, en el sentido de que te propone cosas. La terapia que yo practico, por ejemplo, pues suele ser una terapia directiva en el sentido de que te formulo hipótesis, te propongo cosas, te propongo ejercicios, te propongo exponerte. No espero a que tú lo digas, sí espero que tú lo aceptes o espero al momento en el que me da la impresión, por lo que tú me estás manifestando, que tú quieres hacer eso, es decir, que tú quieres algo más, que pongamos algo más de esfuerzo, algo más de ejercicio, algo más para producir o provocar el cambio. Y en ese sentido, pues espero a que tú estés bien. De alguna forma es como cuando empiezas en psicoterapia, hay que ver dónde te encuentras. Es como si empiezas un deporte, si me permites la comparación. Entonces empiezas en un deporte de una manera determinada y luego vas profundizando, ¿no? Y arriesgando algo más para ir avanzando y para ir consolidando el aprendizaje que se va produciendo. Y en psicoterapia acontece algo similar, ¿no? Incluso emulas muchas veces en psicoterapia al terapeuta a la hora de interpretar tus propias conductas o hasta las conductas del terapeuta, las interpretas en función de los modelos que estáis compartiendo, ¿no? Eso es muy interesante porque eso provoca un crecimiento potente en psicoterapia y de hecho hay una psicoterapia basada en el conductismo radical que es la
la terapia analítico-funcional, que a mí me gusta bastante y que tiene un planteamiento de interpretación de la comunicación, del lenguaje, de lo que compartes, ¿no? Porque bueno, ellos tienen el planteamiento, la hipótesis, ¿no? Son reglas verbales, ¿no? Hay un libro fundamental, ¿no? Seminal de Skinner que tiene que ver con el tema de las reglas verbales, ¿no? Y a partir de ahí se ha desarrollado específicamente esta psicoterapia que lleva ya más de 30 años en el mercado, y otras psicoterapias, ¿no? Contextuales que se denominan y que pues hunden sus raíces en el conductismo, aunque suelen ser eclécticas en el sentido de que incorporan algunas otras cosas, ¿no? Incorporan el mindfulness, incorporan otras técnicas, herramientas que van pillando de aquí y de allá, porque bueno, al final la psicoterapia, el objetivo es ayudar, ¿no? Y puede haber algunos trastornos que sean especialmente difíciles de abordar única y exclusivamente desde un planteamiento, y entonces se intenta manejar otros planteamientos que puedan ser mantener cierta ductilidad, ¿no? Para poder ayudar. El objetivo es ayudar al paciente o al cliente, ¿no? En mi caso prefiero hablar de cliente que no de paciente, porque no quiero que la gente sea paciente conmigo en el sentido de pasivo, sino que sea cliente en el sentido de ser un agente de su propio cambio. Y eso es muy, muy interesante. Entonces, resumiendo, en psicoterapia, si tú vas a ir a psicoterapia, te sugiero que dediques algunos días a escribir a propósito de tu identidad, de cómo estás, de quién eres en este momento, por qué estás pasando en este momento, qué cosas tienes a propósito de tú mismo, de tus relaciones, del trabajo, de la actividad, ¿no? Del sentido de la vida, de tus valores, etcétera. Y luego dediques tiempo a pormenorizar algo como son tus relaciones. Eso si lo haces por escrito y luego lo lees, no hace falta que lo lleves a psicoterapia, pero sí que te permite ordenar tus ideas. Ordenar las ideas es importante porque así consumes menos tiempo en lo que sería análisis de la situación con tu terapeuta y vas abundando. Y luego también empiezas a clarificar las circunstancias y la situación, porque a veces pensamos que todo es una mierda, con perdón, porque me acabo de manchar el traje con el que iba a ir a hacer algo, ¿no? En realidad no todo es una mierda, es que me ha caído mierda de pájaro en el traje, entonces el traje está hecho una mierda en estos momentos, pero el resto no. El resto tiene solución. Y entonces, bueno, esas generalizaciones son peligrosas a veces, nos ponen en situaciones muy dramáticas y conviene tomar papel y lápiz y repensar las situaciones para clarificar, ¿no? Cuáles son las causas, cuáles son los intervinientes, qué es lo que está ocurriendo, cuál es el problema, ¿no? Muchas veces el problema no es tanto, cuando haces un análisis de situación, el problema muchas veces no coincide con lo que yo estoy interpretando como problema, sino que lo que interpreto como problema es una de las causas y el problema es otro. Y como sucede desde el conductismo es radical, que cuando analiza dices, no, mira, hasta tu pensamiento es una conducta, porque tu pensamiento se produce en la interrelación entre el organismo que eres tú y el entorno, y en ese sentido tu pensamiento es una conducta, que no es observable por mi parte, de acuerdo, que ocurre ahí dentro, muy bien, pero no es una caja negra, tu cabeza no es una caja negra, es una conducta lo que se está produciendo ahí, que es un planteamiento muy, muy revolucionario en el sentido de que nos llevó a otro lugar, a los psicoterapeutas, no nos provocó salir de la zona de confort, de algunas cosas que hacíamos y ir modificando. Bueno, yo no las hacía, que yo era bastante joven en aquel entonces, pero me refiero a nosotros psicoterapeutas como un colectivo. Bueno, voy a terminar aquí, que no me gusta que estos vídeos consuman más de 10 minutos, que me parece excesivo. Si quieres ponerte en contacto conmigo, pues soy Gustavo Ruiz, soy psicólogo general sanitario, colegiado por Madrid desde el año 90, y trabajo por internet y puedo trabajar con gente de toda España en psicoterapia, y en psicoeducación puedo trabajar con gente de todo el mundo. No suelo trabajar en inglés, aunque comparto cosas en inglés y tal, pero creo que si no es mi idioma es mejor que yo no haga psicoterapia en inglés, sino que las personas que quieran hacer psicoterapia en inglés, pues que busquen un terapeuta británico o británica. Adiós.